¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Felipe Bianchi, periodista, y esto, y nada más que esto, y solo esto, es Reino Fútbol. Periodista reconocido, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, ha conducido cuánto programa se le imaginan y además, transparencia editorial, uno de los buenos amigos que tengo en este oficio. El señor Felipe Bianchi Leighton, invitado hoy. Por favor, para ustedes el aplauso. Reino Fútbol. Felipe Eugenio. Espérese. Felipe Eugenio. ¿Ha conducido cuántos programas se le ocurre? Sonó como a cuánta... No, bueno, pero te pregunto, igual hay sí. conducido. Decía, Sí, es verdad. Hay hecho un poquito de todo. Oye, gracias por venir, Felipe. No, feliz. He hecho hartas cosas, sí, pero es que así somos los Géminis. Todo nos parece interesante. Eso está bueno. A nosotros también nos parece interesante que ustedes sigan acá y que nos sigan, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube en Minuto 90. Se suscriban, ahí la campanita les va a alertar todos los contenidos que estamos haciendo, conversaciones como la que vamos a tener con Felipe y el resto de los contenidos que hacemos acá en Minuto 90. Dentro de las cosas que te parecen interesantes hoy, el periodismo deportivo, ¿te sigue pareciendo interesante, Felipe? Cada vez menos. Perdón que sea tan duro y tan claro. Nosotros somos de una época, de hecho no sé hace cuánto tiempo que no nos sentábamos juntos en un mesón de transmisión. Nos sentamos muchos años, pero hace rato que no nos sentamos. Somos de una época en que, por ejemplo, el bloque deportivo de los canales duraba 20 minutos porque marcaba 30 puntos, porque había un interés importante de la gente en eso. Y uno tiende a pensar, y debe haber algo de eso, que la baja de calidad de la industria, del torneo local, de las selecciones, tiene que haber influido, digamos, en la baja de interés y por lo tanto, apenas suena la campana baja de interés, se empiezan a achicar los espacios que tienen que ver con esos contenidos. Pero yo me temo que tiene que ver con algo más que eso y que afecta a lo que en algún momento fue nuestra industria, digamos, y que tiene que ver con una desvalorización del periodismo bien importante, que tiene que ver con haber dejado de hacer cosas que salvo honrosísimas excepciones hoy, que son claves para mí, que es la investigación, que es el análisis crítico. En algún momento las cadenas internacionales, en esa relación bastante espuria con te compro los derechos y por lo tanto no te critico, y empezaron a buscar un escenario, digamos, donde efectivamente desapareciera la investigación y la crítica y las quejas. Y nos hemos encontrado en el fondo con un periodismo deportivo que sigue buscando y arañando de alguna manera para cambiar un poco la pauta de lo que no sale normalmente, incluso adelantándose a la justicia. Tú tienes la experiencia, la vivimos juntos, del caso Jadwe o los casos Segovia, todo lo que pasó en blanco y negro en el periodo de Ruiz Tagle, la quiebra de Colo-Colo, de Maquena, la quiebra de Colo-Colo anterior a eso, los políticos ligados a las barras, todo lo que ha tenido que ver con Sartor y Azul Azul, todo eso partió, y eso es una buena noticia, en la prensa. Incluso antes que en la justicia, pero cada vez veo que hay menos gente dedicada a investigar y hacer análisis crítico, que eso es el periodismo, análisis crítico y una contraposición al poder, investigar al poder. Y sí veo que no me parece mal, digamos que hay más espacios de entretenimiento ligados al deporte y al fútbol, pero que no pueden ser lo único. O sea, nos estamos transformando en una especie de TikTok eterno, que está bien, está muy gracioso. Yo, de hecho, participo en programas que son graciosos, pero lo otro no puede faltar, y hoy día nos está faltando un poco. ¿Por qué crees que eso ha ocurrido? ¿Tiene que ver con quienes toman decisiones? Porque dijiste algo súper relevante. Yo te compré los derechos, por lo tanto no te critico. Y me acordé al tiro que antes eso no era así. No. Nos tocó trabajar con Sergio Jadwe al frente de la NFP, y le sacábamos cresta y media, digamos. O sea, y nunca nos dijeron que no. Y en el canal de Sebastián Piñera, claro, nos permitimos criticar el rol de Sebastián Piñera en la salida de Bielsa y de Mike Nichols. Y nunca nos dijeron que no. No. Entonces... hay que reconocer eso. Sí, claro. Porque podrían habernos hecho pebre. Nos podrían haber hecho pedazos. Denle. O sea, fue todo eso. ¿Por qué crees que eso no pasa hoy día? O esa conversación. Yo creo que en ese momento había en los medios gente que tenía la experiencia como para darse cuenta que el cliente de verdad es el público. El cliente al que tenés que atender, al que tenés que tratar bien, contándole la verdad de las cosas, siendo fidedigno, es el público. No son ni los auspiciadores, ni los que te vendieron los derechos, ni mucho menos
los dueños de determinado momento del poder en la NFP o en la FIFA o en la Conmebol o donde fuera. Y a esa gente la reemplazaron, no quiero ser peyorativo porque no es peyorativo tampoco, pero con otras actividades, lo reemplazaron gente que no sabe de comunicaciones, no sabe de periodismo, y lo único que le importa es el negocio, hoy día aquí, mañana más allá, hoy día en un canal, después vendiendo bicicleta o en un banco. Y ellos entendieron, me da la impresión, de que lo único que importaba era el negocio comercial, y con eso empezaron a matar el buen periodismo. Felipe, ¿cómo ves desde esa perspectiva la presencia, por ejemplo, de los jugadores comentando, que siempre han existido? Jugadores comentando han existido desde Sergio Livington, incluso más atrás. Muy bueno, Sergio Livington, muy bueno. A mí hay algunos que Tito Fuyú, era gente que entendía que tenía que haber un rol crítico. Bueno, a mí, ¿para qué decir? Yo sé que no estamos tan de acuerdo, pero me parece que lo que hizo Bombalé en algún momento, en alguna parte de lo que hizo, una parte importante de lo que hizo en términos de romper ciertas normas, de romper la estupidez del secreto del camarín, de ser más valiente para contar cosas que habían pasado, también fue un aporte a la larga al periodismo deportivo. Pero creo que cuando uno cree que porque alguien jugó a la pelota, eso le permite o lo transforma de inmediato en un buen analista, en alguien que es capaz de conceptualizar, que es capaz de explicar algo, que es capaz de transformar una información en un servicio de utilidad, ya empezamos a tener más diferencias, porque no es tan así. No digo que los periodistas sean todos extraordinarios para hacer eso mismo, pero me pasa algo parecido también con los entrenadores, fíjate. A ver. Que a mí me enerva haber escuchado, tú tenés que haberlo escuchado también muchas veces, a tanto entrenador chileno diciendo, el problema es que aquí traen puros argentinos porque hablan bien. Entonces a mí me dan ganas de decirle, bueno, es que es demasiado importante que alguien que tiene que transmitir ideas a los jugadores, a los dirigentes, a la prensa, hable bien y sepa conceptualizar. A la audiencia, de hecho, y sepa explicar y sepa analizar, porque de eso se trata. De eso se trata, creo yo, el periodismo, y de eso se trata también el ser un buen técnico. Si no tiene esas condiciones, da exactamente lo mismo que haya sido un gran jugador de fútbol. Eres malo para la industria del fútbol. Dejaste de jugar, eres capaz en un medio de comunicación, porque aquí, por ejemplo, que es un medio de comunicación, yo no veo dónde está el pasto, dónde están los arcos. Esto se trata de comunicaciones. Ya no se trata de jugar a la pelota. Es otra cosa. Entonces, si no eres capaz de subirte a ese carro, si no eres capaz de transformarte en alguien que puede explicarle a la gente ciertas cosas, es muy interesante el rol de contar anécdotas, esas cosas que a nosotros nos encanta y está muy bien. Pero yo creo que es un poquito más que haber jugado fútbol. Entonces, soy bien crítico de esos jugadores que entran a los medios de comunicación, además, conscientemente sabiendo que no van a ser críticos ni de sus ex compañeros, ni de los dirigentes que conocen, ni del club donde trabajaron, porque me parece que a la larga es un mal contenido nomás. No digo que sean todos así. Tengo grandes amigos que considero muy buenos haciendo lo que hacen, como Valdemar Méndez, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, somos muy amigos. Encuentro que los nombres que dimos antes son extremadamente importantes, pero hay otros nombres que yo digo, ¿por qué? ¿Y por qué salieron todos los periodistas deportivos de las cadenas internacionales? Hoy día, a mí me tocó, la última vez que trabajé en una cadena internacional que fue ESPN, estaba con Sagredo, estaba Solabarrieta, estaba Huerta, había muchos periodistas deportivos que hoy día ya no están, y empezaron a llegar jugadores que, con todo el cariño que le tengo y el respeto que le tengo a Bocellur, por ejemplo, Bocellur cuando llegó lo definió. Dijo, de mí no van a escuchar una crítica a un jugador de fútbol. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Son roles totalmente distintos. Estamos haciendo Reino Fútbol acá a través de Minuto 90 en esta conversación con Felipe Bianchi. Ustedes se pueden suscribir para ver este y todos los contenidos que tenemos. Tenemos la temporada, pero completa. Voy a rebobinar un poco porque se me olvidó preguntarte algo que cuando lo vi dije, le voy a mandar un mensaje a Felipe. No te lo mandé, pero se lo mandé a otros que éramos parte del equipo. ¿A otro Felipe? No, a otros que éramos parte del equipo. Cuando es sobreseído Sergio Jadue. Es que, bueno, ahí tenía un buen ejemplo. Me acordé de tantas cosas. Cuando es sobreseído Sergio Jadue, y hay medios donde incluso periodistas deportivos se permiten decir que se dio vuelta la cosa, que Jadue tuvo un gran triunfo, porque en vez de explicar lo que fue, Sergio Jadue fue sobreseído porque pasaron 10 años. Los delitos económicos tienen un plazo de prescripción
que son 5 años. Ahora, si eres como Sergio Jadue, cobarde y te arrancas de tu país para que no te tomen preso, el plazo aumenta a 10 años. Pero es el plazo máximo. O sea, puede hacer lo que haga, puede ser el robo más grande de la historia, que fue un poco lo de Jadue para el fútbol chileno, y después de 10 años ya no te pueden juzgar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jadue? Se arrancó, esperó que pasaran los 10 años y prescribió. Sigue siendo culpable, ya está definido como culpable, sigue siendo un delincuente que cometió variados delitos en Chile y hoy día está en Estados Unidos esperando la condena, que ha sido postergada 16, 17 veces, de otro de los delitos que cometió, los más internacionales. Incluso hay prensa que todavía sigue hablando del testigo protegido. Y uno dice, por Dios, no te puedo creer que hablen de testigo protegido. Testigo protegido es una persona buena que tuvo la mala suerte de ver un crimen y lo acusa, y a partir de eso el sistema judicial te protege, te cambia de nombre, te cambia el lugar, claro, donde vives, te cambia la cara, incluso a veces para que te salve, y como ayudaste, te protege de ahí para adelante. Es un testigo protegido. Lo de Sergio Jadue no tiene nada que ver. Sergio Jadue es un soplón que, cometiendo delitos, acusa al resto de quienes lo ayudaron a cometer esos delitos o quienes cometieron los delitos con él, y por lo tanto se hace una pieza indispensable para los jueces y para los fiscales y queda en condición de ayudista, pero no es un testigo protegido Sergio Jadue, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo no nos va a dar indignación a todos los que vivimos esa etapa? Y que vaya que nos costó y vaya que... Yo acabo de terminar un juicio con Jorge Segovia, pero acabo, después de 6 o 7 años, donde me había acusado de ofender su limpia imagen. Su honra, y me pidió 1.800 millones de pesos, que a mí me da risa por lo absurdo de la situación, pero más me da risa porque le podría haber pagado 10 lucas más o menos, que es todo lo que tengo hoy en el banco. Entonces no había cómo. Pasó y se acabó el juicio, digamos, pero fue una etapa muy difícil. Entonces, seguir escuchando estupideces respecto... Cuando yo he escrito, y me imagino que te pasa lo mismo, fue el mejor momento del fútbol chileno, da lo mismo si era un ladrón, sí, da lo mismo si era un delincuente, pero ganamos la copa. Claro. Bueno, es que incluso eso es mentira. Incluso eso es mentira, porque los que tienen buena memoria como tú se acordarán que Sampaoli, que fue el primer título que ganamos en el 2015, nunca fue el candidato de Jadue. Jadue quería mantener a Borghi y el directorio, Segovia y otros más, lo obligaron a sacar a Claudio Borghi. Y ahí llegó Sampaoli, pero no fue elegido por Jadue, no era el candidato de Jadue. Jadue no ayudó absolutamente nada en el sistema de trabajo con que la selección logró ser campeona de América, y por lo tanto Chile fue campeón pese a Jadue, no por Jadue, al punto de que un año después lo ratificó con otro directorio, con otro técnico. Entonces, da rabia. Cristian, da rabia. Da rabia cuando vemos eso de Jadue, y da rabia que han pasado un montón de años y ahora estamos metidos y estudiando mucho el tema Sartor. El tema Sartor y Universidad de Chile, que tiene algunas cosas que son parecidas, pero que también tiene que ver con una estructura y una arquitectura para hacerse de la UM. ¿Cómo hay seguido el caso Sartor? Eso, mira, lo que más común tiene es la impunidad y la gracia, muy entre comillas, con que mienten el carepalismo, los dirigentes del fútbol. Porque todo lo que se dijo en su momento, que Clark llegaba de una manera extraña al manejo porque él no tenía la plata, que estaba involucrado Kiblinski, que estaba involucrado Cerda, que todas las cosas que se dijeron terminaron siendo ciertas, porque eran ciertas desde un comienzo. Todas se negaron tremendamente, incluso con las típicas presiones y acusaciones contra el periodismo. Y hoy la justicia empieza a decir, sí, mira, esto era así, es verdad, esto era así. A mí lo que más me preocupa, porque creo que es lo más estructural, es el rol de la universidad. A propósito que hablábamos recién de Sebastián Piñera, ese viejo concepto que le trajo muchos problemas de los cómplices pasivos en términos de la democracia chilena y lo que fue la dictadura, yo creo que aquí ya estamos hablando de algo parecido. O sea, la universidad no ha hecho nada para proteger el nombre del club, la historia del club, la historia de la universidad, contra estos sátrapas que se llevaron al club para la casa, que hoy día están a punto de irse todos a la cárcel. ¿Qué hizo la universidad y los distintos responsables de la universidad para proteger, como habían prometido, el nombre y los símbolos, como se dice, los emblemas de la universidad? No han hecho nada. Y al no hacer nada, se transforman en cómplices pasivos. Y puede ser que haya un ladronzuelo que vende acciones, y que haya 2 y que haya 3. Puede ser que haya un representante jugador asociado con otros que sea un rapaz y un
bruto, ok. Pero lo que no puede pasar es que la propia universidad, que es la que tiene la obligación de defender ciertas cosas, no lo haga. Y ahí yo ya empiezo como a tocar la campana de decir, aquí hay alguien que tiene una deuda gigantesca con el club, con su historia, que es justo el que por norma tenía que defenderlo. Que tiene el nombre, que tiene un nombre que es potente, en términos de república, digamos, no en términos solamente de digamos, de la institución. Sería obviamente muy importante, pero acá es más importante todavía. Mucho más. Lo que hace que sea más grave todavía. Más grave, porque además los representantes son los representantes de la universidad. No son los representantes como hace 40 años de la Corfuch o del Club Deportivo. Son los representantes de la universidad, rectores, vicerrectores. Y tú dices, ya, ok, tendrán otros problemas. Pero aquí se está jugando hace rato con la identidad que usted tiene que defender y la verdad es que no lo ha defendido como debiera defenderlo. Te vi en una entrevista hace poco, que no sé si era muy antigua la entrevista, pero te la vi hace poco, donde comentabas que ya no estáis yendo al estadio. 1960 era la entrevista, más o menos. Y para los que vamos siempre al estadio, tú también eres de los que nos criamos yendo al estadio, de los que íbamos a ver cualquier equipo, no solo el equipo que nos gustaba, sino que era ir al reuniones estadio. triples. En Santa Laura yo fui a reuniones triples donde ya se sabe a esta altura, lo he dicho 1000 veces, que yo soy colocolino, donde no jugaba Colo-Colo. No jugaba. No jugaba. Y tú en tu caso, Curicó no jugaba casi nunca. No, bueno, sí, cuesta más pillarlo. Cuesta más pillarlo. Ya. Pero, ¿por qué no vaya al estadio? Porque es un dolor para uno no ir al estadio. Bueno, o sea, primero porque no estoy trabajando en ningún medio en términos deportivos, estoy más hoy en el mundo de los medios políticos, culturales, en un diario que se llama El Dínamo, con una revista. La defensa de la escritura también, ¿eh? Después dame 2 segundos para la defensa de la escritura. Y no estoy en radio, no estoy en televisión abierta, entonces no estoy en general trabajando en fútbol. Pero sí me pasa que el campeonato chileno me tiene entre las mentiras, las cosas mal hechas, el promedio público 7.000 personas en los últimos 10 años, la total falta de capacidad profesional, intelectual y de gestión de la dirigencia del fútbol chileno. Que el actual presidente del fútbol chileno le decía primo a Jadwe y llamaba a aplaudirlo en los consejos de clubes, que eso no se nos olvide nunca. No puede ser nomás, no puede ser. Nunca tuvo tanta plata el fútbol chileno como en los últimos 20 años y nunca se hicieron menos cosas. Seguimos con Pinto Durán. Pinto Durán es de 1958. Ahí es donde entrena Chile. Todos mejoraron. Mejoró el sitio de entrenamiento de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de todos. Todo. Venezuela, Perú es mucho mejor. Todo. Nosotros el seguimos de Bolivia es mucho donde mejor. mismo. Y ahí yo digo, no, esto es gestión. Porque si tú estás a cargo de un fútbol donde Colo-Colo no lleva 45.000 personas todos los partidos, la U no lleva 50.000 personas todos los partidos, la Católica no lleva 20.000 personas todos los partidos y el resto no llevan promedio unos 10.000, es que lo estás haciendo muy mal. Es que no se te ocurre cómo mejorar las cosas. Es que no se te ocurre cómo generar más publicidad, no se te ocurre cómo ayudar a que las selecciones trabajen mejor. Hay un tema ahí que es de gestión, que es de creatividad, que es de nivel profesional, que yo creo que el fútbol chileno lo tiene hoy tan bajo, marca tan poquito la aguja, que a mí la verdad me aburre. Y es de capacidad también, capacidad personal, preparación, digamos. Mira, yo voy a contar algo que creo que lo contamos alguna vez, pero no me acuerdo si estábamos juntos todavía o fue la etapa posterior de Chilevisión. Pero cuando postuló para ser presidente por primera vez de la NFP Pablo Milad, nosotros teníamos todavía relación con la gente que en ese momento estaba en el gobierno, que era el gobierno de Sebastián Piñera. Piñera 2, sí. Y nos llamaron desde La Moneda, desde la Casa Moneda, decir, por favor, ayúdanos a convencer, y lo voy a decir con todas sus letras porque no era el nombre de quien me lo dijo, ministra en ese momento. Ya sabes quién es. Me dijo, por favor, ayúdame a convencer a este huevón que no se presente, pero básicamente porque si se presentaba, él era el intendente de tu zona, del Maule. De mi zona también, ahora que voy a Vilches. También. Y Constitución antes. Bueno, que no se presente porque no nos vamos a poder sacar, y no tiene nada que ver, la mochila de que lo puso Piñera, porque era un intendente de su partido en ese momento. Y no le hizo caso a nadie, se presentó, bueno, y llevamos no sé cuántos años con el fútbol chileno.
digamos, 6 años y 3 mundiales afuera. Estamos haciendo Reino Fútbol acá a través de Minuto 90. Ustedes nos pueden, por supuesto, seguir para ver todos estos contenidos. ¿Defensa de la escritura? Me gustó. Defensa de la escritura porque lo hemos conversado más de alguna vez, sí. y tú eres un claro ejemplo de lo contrario. Yo tiendo a desconfiar de los periodistas que no escriben. O sea, hacer periodismo, y si aceptamos la tesis que tiene que ver con explicar, que tiene que ver con conceptualizar, que tiene que ver con analizar, la mejor manera de hacerlo es un texto escrito, siempre. Es más fácil, digamos. Es más fácil que queden las ideas ordenadas, que queden las ideas para siempre, en fin. Entonces tiendo a desconfiar de los periodistas deportivos que no escriben. No me parecen buenos periodistas. Pues, hay otros que son, o sea, hay muchos que son brillantes en un cajón específico. Brillante en la televisión, brillante en la radio o brillante en las redes. Pero si no escriben, yo tiendo a desconfiar porque tiendo a pensar, que puede ser un absurdo lo que voy a decir, pero tiendo a pensar que piensa peor, porque piensa menos, porque escribir es un ejercicio de pensamiento muy importante. Entonces, estoy tratando que todos mis proyectos tengan que ver un poco con eso. Por eso estoy haciendo, que en estos tiempos parecería muy raro, una revista de papel. Por eso estoy donde puedo, hago columnas y las escribo. En mi tecnología barata sigo escribiendo cada idea que me viene a la papeles cabeza. son clásicos de Felipe de toda Aquí la está. vida. Nos Aquí está. conocemos hace 30 Alta años. tecnología. Hace 30 años y anota la idea en papel. Soy viejo, soy análogo. Pero creo que no se puede instalar en el mercado también que la única forma de transmitir ideas es en 30 segundos, en un TikTok o qué sé yo. Es muy importante el ejercicio de tratar de entender cualquier tema leyendo y que alguien escriba para que ese tema se entienda. También parece muy importante. Pero si es importante para la sociedad, en el periodismo, o sea, eso es el periodismo. Entonces, me cuesta el momento actual en el sentido que tanta gente se va alejando de ese mundo poco a poco y uno lo ve con sus propios hijos, que leen menos, lo ve con los estudiantes en las universidades que están estudiando periodismo y no leen, pues es una cosa que tú decís. Bueno, entonces la defensa de la escritura en la vida, pero básicamente en el periodismo me parece fundamental. ¿Y cómo te acercáis a las plataformas, ¿no? ¿Cómo ves esto de las plataformas desde colegas o los que no son colegas también? Digo, no hay sí, una... a ver, lo digo un poco en broma lo de la edad. Obviamente uno es más de otra etapa bastante más análoga, pero entiendo y me he subido, igual que tú, a la lógica de que cualquier escenario, cualquier estructura para transmitir ideas absolutamente de acuerdo. Válida y ojalá si estamos en streaming y si estamos en un canal de YouTube, que yo también estoy, o si estamos, no sé, en Instagram, usemos ese lenguaje lo mejor posible. Y yo te lo he dicho otras veces, o no sé si te lo dije también o no, y ya se me olvidó. Pero a mí lo primero que me llamó la atención de Minuto 90, aparte de los contenidos, es la muy buena factura visual que tiene que tener. Entonces, hay otras exigencias, sin duda. Lo que no me gusta es que se esté transformando en lo único. O sea, ok, todos metámonos al streaming, todos metámonos a Instagram, todos metámonos a YouTube, todos metámonos a todas las cosas donde uno pueda transmitir ideas y comunicación, que en eso creo que avance todo lo que quiera avanzar la IA, pero no hay reemplazo. Para por qué vas a decir algo, con qué criterio y bajo qué lógica y qué ideas vas a poder asociar para transmitirla. Yo sé que la inteligencia artificial lo puede hacer, digamos, pero le cuesta más definir para qué lo hace. Y ahí es donde el ser humano sigue teniendo una ventaja. Si no hacemos eso, seríamos unos imbéciles. Por lo tanto, no tengo ni un problema con esos escenarios, con esos mundos, pero que no sean los únicos. O sea, a mí me sigue pareciendo extremadamente fundamental mantener espacios donde poder escribir, donde poder leer, donde poder tocar algo que si no se hace muy inmediato y se va al tiro. Como diría el gran Sandro, arrojando de costado un papel viejo. Ahí hay un reel, poco. Ahí está. Acabáis de hacer un reel. Felipe, y cuando por ejemplo, no sé, ¿cómo viste, por ejemplo, este mundial fue muy raro, ¿no? A propósito del post-fútbol, el libro Meneses, me imagino que le pudiste echar una mirada. Meneses estuvo acá con
con nosotros. Lo vi. ¿Cómo viste el Mundial desde espectador, si se quiere? Pero era un Mundial distinto, era un Mundial raro. raro. Yo creí que me iba a ser, y en eso debo ser muy honesto, me iba a ser más aburrido de lo que me fue. Me pareció que, bueno, si algo tienen los gringos, que son los reyes del espectáculo, saben hacerle en ese sentido. Y el solo hecho que estuvieran todos los estadios llenos para partidos, convengamos, miserables. Sí, habían partidos. No vamos a dar nombre, no vamos a decir el de Jamaica, no. Bueno, pero hubo partidos espantosos que tú mirabas y decís, ¿por qué hay 70.000 hueones que pagaron entrar para ver esto? Y terminaban siendo partidos entretenidos. Y uno mismo se quedaba viéndolo. En términos de espectáculo futbolístico, me pareció un buen mundial. Me pareció que hubo muy buenos equipos. No hubo grandes novedades de estructura futbolística, porque no sé si ya habrá espacio para que haya más novedades, pero me pareció, no sé, España evidentemente es un muy buen equipo, Francia es muy buen equipo, Inglaterra era un muy buen equipo, Argentina no era un muy buen equipo, pero llegó hasta donde llegó por Messi seguramente y por la pasión que le ponen a todos los argentinos. Pero creo que, y me alegro lo que está pasando ahora, se superó un límite en términos de las cosas que sí son propias de una actividad como el fútbol y las que no son propias. Y creo que esta unión non santa del señor Trump con el señor Infantino hizo que el mundo, que uno ya no le tenía mucha fe a cierto mundo, a la Federación Europea y otros más, dijeran que no, esto ya es demasiado. O sea, $15.000 todos los días por una oficina en la torre de Trump en Nueva York desde un año y medio antes que empezara el Mundial suena a mucho. Cambiar una tarjeta roja llamando por teléfono suena a mucho. Querer vender los derechos sobre la organización de los mundiales suena a que estás pasando un límite que no te vamos a dejar pasar. Y me parece que ahí hay una señal preciosa, que lo leí, no sé si lo leíste en los últimos días, de alguien de una federación europea que decía que su mayor preocupación era preservar todos los mails, los fax, los WhatsApp, los fax no hay, los WhatsApp y todas las cosas que había mandado Infantino dando a conocer la idea, como para decir, mire lo que casi llegamos. Lo que casi pasa. Para que quede en la historia. Claro. Lo que casi ocurre, lo que puede haber ocurrido. Lo único que me pasó a mí es que mirando el Mundial, yo digo, Chile no tiene cómo. A mí me pasó eso, pero por otro lado, encontré que estábamos menos distantes de lo que yo esperaba de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay. Yo creo que la buena noticia es que no estamos tan lejos del resto de los sudamericanos. La mala es que los sudamericanos están lejos del estamos muy lejos del resto, incluyendo a Brasil. Por primera vez. Y mira que te diría que incluyendo a Argentina, porque Argentina, insisto, Argentina fue una suma de algunos talentos que cuando aparecían, de mucha suerte, porque bueno, se supone que no existe la suerte en el deporte, en el fútbol, pero o sea, levantar y remar tantos partidos que debiste quedarte afuera para llegar a donde llegó Argentina tiene que ver con otra cosa. Pero sí, creo que estamos cada vez más... En eso algo de razón tiene el bueno de Mbappé cuando dice que el fútbol europeo está en otro nivel que el sudamericano. Ni hablar que en este lado del mundo, en Chile en particular, llevamos con un técnico interino 1 año y medio, ¿no? O sea, eso sí que es impresionante. No hemos solucionado el tema del lugar de entrenamiento. No hemos solucionado el tema de un estadio acorde a los tiempos. Están haciendo estadios impactantes en todas partes, en Bogotá, ahora no sé. Bueno, no hemos solucionado el tema de tener un entrenador o alguien de una estructura técnica que se encargue de ver cómo hacer el trabajo de las selecciones. Entonces, y yo el otro día entrevistaba al técnico actual y me decía, Nicolás Córdoba, me decía, el que más sufre soy yo, güey. No es que yo quiera apropiarme de todo y que esté feliz con este rol, no sé qué. Yo quiero que llegue, si es que va a llegar Pellegrini cuanto antes, yo quiero que empecemos luego a hacer los procesos que hay que hacer por el resto de las divisiones, yo quiero que el fútbol femenino vuelva a clasificar a un mundial en unos Juegos Olímpicos. Llevamos a propósito varias clasificatorias afuera en el fútbol femenino que no se compadece con lo que pasa a nivel de clubes. Entonces uno dice, ¿en qué manos estamos? Dios mío. ¿Y en qué manos vamos a estar, no? Porque ahora hay elecciones en noviembre. Y bueno, y puede pasar lo de azul a azul. Sí. Hoy día hablaba con uno de los abogados que está llegando el caso. Y me decía, por obligación, por requisito,
el que está vendiendo el club, que además tenía ligazón, El descubrimos liquidador, sí. el liquidador con Kiblinski, lo vieron ustedes el otro día en aquel gran programa, El Círculo Círculo Central. Central, que alguna vez trabajamos También juntos. estuvimos ahí. El liquidador tiene la obligación de venderle al que ofrezca más plata. Sí, po. Entonces, si llega Kiblinski de Más nuevo, plata hay que o venderse. llega Cerda de nuevo, o llega Felicevich, o llega quien llegue con más plata, tiene la obligación de vendérselo y no hay nada que se lo impida. Es más, podría cometer una ilegalidad si no se lo vende, porque en el fondo tiene que recaudar plata para pagarle a los deudos, a los que fueron estafados, digamos. Entonces, es bien complejo todo, porque tú decís, no estoy viendo mucho por dónde está la solución, la verdad. Felipe Eugenio, se nos pasó volando el tiempo, como siempre. Así que nada, Empatamos a 0, mira. sí, llegamos 0-0. Llegamos Sí. justo al 0-0. Sí. Felipe, gracias por venir. Gracias a ustedes, felicitaciones. Mantengan el espacio. Conversar es muy bueno. Escribir es muy bueno. Investigar es muy bueno. Con esas tres cosas va a haber más periodismo deportivo de aquí para adelante. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Seguimos haciendo acá Reino Fútbol en Minuto 90.